Conozco a muchas personas que dicen que han tenido dificultades para creer en Dios debido al problema del dolor. Ahora, permítame sugerirle que posiblemente una pregunta mucho más difícil es el problema del placer. Bienvenido, bienvenida a Pensemos, con el Dr. Ravi Zacharias, autor y apologista cristiano. Esta semana el Dr. Zacharias le echará un vistazo al problema del placer. Con demasiada frecuencia buscamos el significado a través de las cosas que poseemos o la forma en que satisfacemos nuestros deseos. Pero no pasa mucho tiempo antes que aquello que una vez buscamos no es suficiente y comienza la búsqueda de algo más. ¿Cómo lidiamos con este problema? ¿Hay alguna respuesta? Acompañemos ahora al Dr. Zacharias para la primera parte de su mensaje, el problema del placer. ¿Alguna vez le han hecho esta pregunta? ¿Cómo elijo mis placeres? En todos los lugares a los que voy quieren que trate con el problema del dolor. ¿Dónde estaba Dios durante el tsunami? ¿Dónde está Dios cuando hay dolor, decepción con Dios? La respuesta al problema del dolor. Vemos al dolor como una espina de Dios en nuestra carne. Como dijo C.S. Lewis, Dios nos susurra en nuestros placeres y nos grita en nuestro dolor. Toda nuestra teología en ocasiones descansa en la capacidad de responder una pregunta: ¿por qué hay tanta maldad y sufrimiento en este mundo? Conozco a muchas personas que dicen que han tenido dificultad para creer en Dios debido al problema del dolor. Ahora, permítame sugerirle que posiblemente una pregunta mucho más difícil es el problema del placer. Y trataré de sustentar esta declaración de una manera que podría sorprenderle. Lo que me gustaría hacer es leerle 3 ideas ligeramente extendidas, y si usted me presta su atención a través de estas lecturas, una vez que comience con la explicación será más fácil de comprender. Pero tiene que escuchar con mucho cuidado este conjunto compuesto de 3 ideas. La primera, por supuesto, proviene de las Escrituras. Aquí está Salomón haciendo esta pregunta. Es sorprendente que sea Salomón el que hace esta pregunta y no cualquier otro hombre, porque Salomón era la personificación representativa del éxito, la música, los proverbios, los salmos, el placer, la sabiduría, todo. Pero esto es lo que dice. Me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres, y me daré la gran vida. Pero aun esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino, si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría, y de aferrarme a la necedad, a saber qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí cisternas para irrigar los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavos y esclavas, y tuve criados, y mucho más ganado vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata, y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras, y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén, me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfruté de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento, y que ningún provecho se saca en esta vida. Ahora, la frase clave de esta lectura se encuentra al final de este pasaje de Eclesiastés capítulo 2. El idioma original hebreo dice, bajo el sol.
Esto es un hebraísmo, una referencia a la idea de que cuando dejamos a Dios afuera, de cierta manera cerramos las puertas del cielo en nuestra vida y estamos en el sistema cerrado de 3 veintenas de años y 10 más. Y Salomón dice, yo hice todas estas cosas. Era la envidia de la gente. Sin embargo, él dice, al final me di cuenta que todo era como correr detrás del viento. Salomón dice, todo perdió su significado. Me di cuenta que no puedo aferrarme a nada. Ahora, esta es la parte más fácil de entender. Permítame leerle algo de un antiguo escritor inglés. Y cuando digo antiguo me refiero a que él escribe en el sentido más clásico y tradicional del idioma. En realidad, es uno de mis escritores favoritos. Su nombre es F. W. Boreham. Él puede tomar una idea sencilla y escribir unas 8 o 9 páginas y luego anclarla en la palabra de Dios al final. A continuación, le leeré un ensayo de su perplejidad fonética de un libro suyo llamado Voluta de un incendio. Y esto es lo que él dice. La risa, la alegría y la diversión tranquila y evidentemente tuvieron el propósito de ocupar un lugar amplio en este mundo. Sin embargo, sobre ningún tema bajo el sol la Iglesia ha desplegado más vergüenza y confusión. Uno podría casi suponer que aquí hemos descubierto una fase importante de la experiencia humana sobre la cual el cristianismo es criminalmente reticente. Una tierra incógnita que ningún profeta ha explorado. Un mar silencioso sobre cuyas aguas jamás se ha emprendido ninguna aventura eclesiástica. Un país oscuro y fantasmagórico en el que jamás brilla el sol. El doctor Javet nos habla de unos escoceses que durante un sábado por la noche encerraron el piano y abrieron la puerta del órgano. Revirtieron el proceso de la última cosa en la noche del día de reposo. El piano es el pecador, el órgano es el santo. El doctor Parker solía regañar fuertemente al hombre que decía que los juegos de mesa son un regalo del cielo, mientras juzgaba que el billar era un peldaño hacia la perdición. Condenamos los juegos como algo pecaminoso para nosotros. El mismo jugador de tremenda inferioridad que uno veía en la película era alguien a quien admiramos. Un cristiano sigue la ronda de alegría cuando, por otro lado, usa una camisa de paja y se mata de hambre hasta convertirse en esqueleto. El uno trata la vida como si todo fuera un juego, otro como si todo fuera un funeral. Nos balanceamos como un péndulo, de la indulgencia de los epicúreos a la severidad de los estoicos, sin poder reconocer, con el autor de Ecce Homo, que es la gloria del cristianismo mientras rechaza lo absurdo. Es una combinación de las excelencias cardinales de ambas cosas. Permitimos sin saber por qué permitimos, y prohibimos sin saber por qué prohibimos. Agravamos los pecados a los que estamos inclinados, condenando a aquellos que no tenemos en mente cometer. Estamos en el mar sin mapa ni brújula. Nuestras teorías de placer son una confusión sin esperanza. ¿Acaso no hay una doctrina definida del esparcimiento? ¿No hay una filosofía de la diversión? Debe haber, tiene que haber. Gracias a Dios, sí hay. Así que aquí está el escritor Salomón planteando la pregunta sobre el placer al final de su travesía hacia el placer. Esto es lo que dice el antiguo autor inglés. Dice que somos tan criminalmente reticentes para tratar de comprender esta tierra incógnita, este terreno desconocido, que supuestamente zarpamos hacia alta mar sin mapa ni brújula para que nos guíe al momento de seleccionar nuestros placeres. Neil Postman, quien escribió un libro llamado Entretenernos hasta la muerte, compara las dos filosofías de Orwell, quien escribió 1984, y Huxley, quien escribió Un mundo feliz. Escuche este párrafo brillante que escribió en la introducción. Lo que Orwell temía era aquellos que prohibirían los libros. Lo que Huxley temía
era que no hubiese razón para prohibir un libro porque nadie querría leer uno. Orwell temía a aquellos que nos privarían de la información. Huxley temía a aquellos que nos daban tanta información que quedemos reducidos a la pasividad y al egoísmo. Orwell temía que la verdad no sería ocultada. Huxley temía que la verdad quede ahogada en un mar de irrelevancia. Orwell temía que nos convirtiéramos en una cultura cautiva. Huxley temía que nos convirtiéramos en una cultura trivial preocupada con algún equivalente al sentimentalismo, las orgías desenfrenadas y centrífugos juegos infantiles. Como remarcó Huxley en el libro Mundo Nuevo Valiente, los mismos libertarios civiles y los racionalistas siempre están alertas para oponerse a la tiranía y fracasaron al tomar en cuenta el apetito casi infinito del ser humano por las distracciones. En el libro 1984, la gente está controlada por un dolor infligido. En un mundo feliz, están controlados por un placer infligido. En resumen, Orwell temía que lo que odiamos nos deje en la ruina. Huxley temía que lo que amamos nos deje en la ruina. Esto es lo que dice Neil Postman sobre la posibilidad que Huxley tenga la razón y no Orwell. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? No es el dolor el que, en última instancia, va a dejar en ruinas nuestra cultura, sino el placer desenfrenado, donde ya no se ponen límites. Nos agotamos en el altar de las indulgencias impulsadas por la sensualidad. ¿Hay algún parámetro? ¿Alguna directriz? Voy a compartir con usted 3 parámetros que son muy sencillos, especialmente si usted es un joven que busca alguna especie de límites y cercas que le ayuden. Tome nota de lo que voy a compartir y vea si puede ponerlos a prueba en su vida. Por 40 años, Salomón llevó la corona desde un tiempo central en la historia judía hasta el período de su gloria más elevada y luego al inicio de su declive. Cada día alimentaba a 14,000 personas en su palacio. Escribió 3,000 proverbios, 100 canciones, etcétera, etcétera. La Biblia dice que al final de todo, él se preguntó, ¿qué fue lo que logré? ¿Qué logré? Así que permítame compartir con usted 3 principios. No encontrará ninguno de ellos explícitamente en el pasaje que estoy citando, pero, en mi opinión, están implícitos en lo que se dice. Todos provienen de escenarios muy extraños. El primero se encuentra en el capítulo 7 de Jueces. Seguramente usted recuerda la historia. Es la historia de cuando Gedeón enfrentó a los madianitas. Él quería saber cómo podría ser capaz de enfrentar a un enemigo de tales proporciones, así que seleccionó al mayor número de personas para su ejército posibles. Llevó a 32,000 de los mejores hombres y luego se dirige a Dios y le dice, mira, tenemos un problema. No sé cómo vamos a vencerlos, pero he tomado a estos 32,000 hombres. ¿Tienes algún consejo para mí? Y Dios le dice, sí, tienes un problema más grande de lo que pensabas. Este ejército es demasiado grande. No quiero que 32,000 hombres vayan contigo. Entonces Gedeón le responde, muy bien, veré qué puedo hacer. Y lo redujo a 10,000. Dios le dice, todavía tienes demasiados hombres. Gedeón le pregunta, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Y Dios le respondió, tienes que reducirlo. Así que voy a mandar 300 hombres contigo y es todo lo que vas a necesitar. ¿Qué hace Gedeón para seleccionar a estos hombres? Él los lleva al río, donde tienen que arrodillarse y tomar agua. Y mientras están en el proceso de tomar agua, Dios le dice, observa, hay 300 hombres que beberán de una manera en particular. Ellos no lo saben, así que vas a seleccionar a esas personas. Esos son los que necesitas en tu ejército. A los demás, dile que se vayan de vacaciones. Pueden regresar a casa y disfrutar de sus familias. Gedeón está nervioso.
pero sigue las instrucciones del Señor y selecciona a 300 hombres. Ahora, la cosa es que estos hombres no saben lo que está pasando. Se arrodillan a la orilla del río para beber agua y están en un proceso muy normal de refrescar su sed antes de ir a la batalla. Así que aquí está el primer principio. Cualquier cosa que le refresque sin distraerle o disminuir su atención hacia su meta final es un placer legítimo. ¿Cuál es el punto encubierto aquí? El punto es este. Primero, tiene que definir cuál es su meta final. Si no ha establecido ese propósito final, nunca sabrá qué puede refrescarle en el camino. ¿Se da cuenta? Ese es el problema con el placer hoy en día. La mayoría de nosotros no ha establecido un propósito final en la vida. Una vez que lo haya establecido, entonces sabrá qué es lo que podría distraer, disminuir su atención o destruirle en su camino hacia ese propósito. ¿No le parece fascinante? Hace tiempo había un comercial que era brillante. Todos están sentados alrededor de una mesa y hablan sobre todos los problemas de información que tienen. Las computadoras se dañan, una máquina se deteriora, el escáner no funciona y así sucesivamente. Entonces un hombre plantea la pregunta: ¿qué me pueden decir de las camisas? ¿A qué se refiere con las camisas? ¿Qué pasa con las camisas? Él agregó: nosotros vendemos camisas y estamos desperdiciando todas las reuniones para hablar de la tecnología de informática y nunca hablamos sobre nuestras camisas. Qué fácil es discutir sobre todos los problemas periféricos y perder de vista lo que realmente es la vida. ¿Alguna vez se ha sentado con un pedazo de papel y un lápiz en su mano para escribir la declaración de misión para su vida? Le pido encarecidamente que lo haga. Tome una hoja en blanco y antes de ir a la cama, si nunca lo ha hecho antes, defina cuál es la declaración de misión de su vida. Permítame decirle algo. Usted se dará cuenta que esto acechará de una forma u otra hasta que lo haya articulado claramente. Susanna Wesley fue madre de 19 hijos. Ella misma provenía de una madre que creo que tuvo 29 hijos. Pudieron haber fundado su propia iglesia. Ella fue brillante en la forma en la que crió a su familia, puesto que sus hijos llegaron a ser gigantes en la fe. El gran escritor de himnos, Carlos Wesley, y el gran orador y predicador Juan Wesley. ¿Sabía que John Wesley a duras penas medía más de 1,52 m? No era una figura amenazante. Si usted va a su hogar en Londres y ve su túnica, no está seguro si se trata de la túnica de un adulto o de un niño. Era un hombre de estatura pequeña y, sin embargo, viajó toda su vida para predicar 40,000 sermones. Esos son muchos sermones. Una vez él se acercó a su madre y le dijo: «Por favor, ¿me podría dar la definición de pecado?». Ella respondió algo que, en mi opinión, es la definición más profunda que he escuchado. Ella dijo lo siguiente: «Hijo, pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo». No sorprende entonces que este hombre se haya convertido en un famoso predicador profundo del Evangelio para miles y miles de personas. Cuando crecía en India, Nueva Delhi se convirtió en mi hogar. Mi padre trabajaba para el gobierno de la India y yo nunca había escuchado el Evangelio. Es triste decirlo, yo asistía a una iglesia, pero nunca escuché el Evangelio ahí. Y parte del problema puede haber sido mío porque yo no tenía interés. Me encantaba jugar cricket y siempre quería estar en el campo de cricket. De hecho, me memoricé la mayoría del libro anglicano de oraciones, no porque yo haya sido devoto, sino porque eso me ayudaba a medir cuánto tiempo faltaba para que se terminara el servicio.
Por esa razón, me perdí de la belleza del libro de oraciones, y eso llevó mi vida en última instancia del campo de cricket a la cama de un hospital después de un intento de suicidio, donde finalmente experimenté la maravillosa obra de la gracia de Dios que se encuentra en Cristo. Recuerdo que un día asistí a un campamento, donde Dios declaró su propiedad en mi vida. Solo llevaron a 50 jóvenes y cuando el predicador hizo la invitación, hizo un llamado a una entrega total, a un compromiso total. Yo pasé al frente, como la mayoría de personas que estaban ahí lo hicieron. Solo unas 2 o 3 personas no quisieron pasar al frente, lo recuerdo muy bien. Era un par de muchachas que se resistían porque pensaban que estaban siendo engañadas. Yo tenía 20 años cuando mi padre salió de la India y nos mudamos al Canadá. Yo me establecí en Toronto, pasaron muchos años, quizá unos 15 años. Yo estaba nuevamente en Nueva Delhi predicando y la madre de esas 2 muchachas me llamó. Yo estaba con mi cuñado, los 2 estábamos predicando en Nueva Delhi y esta señora me llamó y dijo, ¿podrían los 2 venir a visitar a mi hija? Y dijo su nombre. Ella dijo, ¿usted la recuerda? Y yo respondí, por supuesto que la recuerdo. Ella agregó, Rabbi, por favor, venga. Le pregunté si estaba bien llevar a mi cuñado y ella dijo que sí. Llegamos a la casa, la puerta estaba abierta y nos dijeron que ella estaba arriba, acostada en cama. Los 2 subimos las escaleras y fuimos recibidos por una escena aterradora. Esta muchacha, a la que conocí como una encantadora estudiante universitaria antes de irnos, que tenía la misma edad que yo, estaba contorsionada en cama. Su rostro estaba hundido y tenía agujas por todos lados. Yo me dije, ¿pero qué es esto que estamos viendo? La madre nos dijo, ella tuvo un altercado conmigo, tomó una sobredosis de alguna droga, pero no murió. Esto es lo que esa droga le causó. Mi hija es un vegetal. ¿Sabe? Cuando usted es joven, no tiene mucho conocimiento de lo que pueden traer los años por delante. Cuando la vi acostada de esa manera, la llamé por su nombre y le dije el mío. Le pregunté, ¿me recuerdas? No sé si entendió o no, pero comenzó a hacer toda clase de sonidos guturales y empezó a escupir por un lado. Su saliva salía de un lado de su boca y ella trataba de levantar su brazo raquítico. Oré con desesperación que en medio de cualquier cosa que Dios tuviera en mente en esta situación tan atroz, Él hiciera brillar algo de luz en esa habitación, en ese lugar oscuro. Cuando usted toma decisiones, esas vienen con un paquete, es un trato, y el trato es andar en los caminos de Dios y determinar si se va a rendir a Él o si va a tratar de salirse de las líneas y jugar a vivir a medias de una manera y a medias de otra manera. Usted descubrirá que al final no tenía que haberlo hecho así. Gracias por sintonizar el programa de hoy titulado El problema del placer. Acompáñenos la próxima semana para escuchar más sobre el autor y apologista cristiano, el Dr. Ravi Zacharias. Le invitamos a que visite nuestro sitio web rzim.org/es. Allí encontrará este y otros programas del Dr. Zacharias. Nuevamente, la dirección es rzim.org/es. Pensemos con el Dr. Ravi Zacharias es un ministerio radial sustentado por los oyentes, que tiene el propósito de ayudar al creyente a pensar y al pensador a creer, y es una producción del Ministerio Internacional de Ravi Zacharias, Atlanta, Georgia.